¿Y si tuvieras que elegir entre obedecer a Dios o salvar a tu hijo único? Abraham enfrentó exactamente esta decisión, y lo que sucedió después cambió la historia de la fe para siempre. Hoy descubrirás cómo la mayor prueba de Abraham trajo una de las mayores lecciones de la Biblia. Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda, bajo el calor abrasador del sol del desierto, contemplando la promesa de Dios. Había esperado décadas por ese momento. Isaac, el hijo tan esperado, ahora corría y jugaba a su alrededor, riendo con la alegría despreocupada de un niño. Ese niño era el cumplimiento de una promesa divina, una señal tangible de que Dios era fiel. Pero Abraham no sabía que su fe estaba a punto de ser puesta a prueba como nunca antes. El escenario parecía perfecto, y Abraham, con su cabello blanco, miraba a Isaac como el futuro de su descendencia, la continuidad de su linaje, el inicio de una nación prometida. Pero detrás de la calma de ese momento había un plan divino que exigiría de Abraham un acto inimaginable. La historia que estaba a punto de desarrollarse no era solo sobre un padre y un hijo. Era sobre obediencia, sacrificio y confianza absoluta en Dios. Imagina el dilema. Eres Abraham. Después de años viviendo con la promesa de que tu descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo, Dios finalmente cumple su palabra. Y entonces, un día, sin previo aviso, Él pide lo impensable: sacrificar a Isaac, el hijo al que tanto amas. Abraham podría haber cuestionado, argumentado o incluso haberse rebelado, pero eligió escuchar, optar por el camino de la fe, incluso cuando la razón humana decía lo contrario. El llamado de Dios llegó de manera clara y directa. Abraham escuchó las palabras que resonaron en su mente y corazón. Toma a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y ofrécele en sacrificio en el monte que yo te mostraré. No hubo explicación, no hubo consuelo, solo un mandato. La simplicidad de esas palabras cargaba un peso casi insoportable. Era una petición que desestabilizaría a cualquier ser humano, pero Abraham sabía que la voz que había escuchado era de Dios. La duda debió surgir, aunque fuera por un instante. ¿Acaso escuché bien? ¿Esto realmente es de Dios? Pero en su larga caminata de fe, Abraham ya había aprendido a confiar, incluso en las situaciones más oscuras. Recordó las veces en que Dios lo había guiado fuera de Ur de los Caldeos, la promesa hecha bajo las estrellas y la alianza sellada con un Dios que nunca había fallado. Ese mismo Dios ahora lo llamaba a una obediencia radical. La noche debió ser interminable. El silencio de la tienda probablemente solo era roto por el sonido de la respiración de Isaac durmiendo al lado de su madre, Sara. Abraham, sin embargo, no podía cerrar los ojos. Su corazón estaba pesado, su mente llena de preguntas, pero ninguna queja escapó de sus labios. Sabía que necesitaba actuar, y eso exigiría más que coraje, exigiría una fe inquebrantable. Abraham se levantó antes del amanecer, preparó la leña, separó el cuchillo y reunió a Isaac y a 2 sirvientes para el viaje. No le dijo nada a Sara. ¿Cómo explicar algo tan inexplicable? Cada movimiento que hacía parecía estar acompañado por un peso invisible, una carga que solo él podía llevar. Aún así, Abraham no dudó. Sabía que, a pesar de lo que parecía ser una tragedia inminente, Dios tenía un propósito mayor. La pregunta que resuena en el corazón de cualquier persona que escucha esta historia es simple. ¿Cómo lo logró Abraham? ¿Cómo puede un padre siquiera considerar algo tan extremo? La respuesta no está en el acto en sí, sino en lo que revela: una confianza absoluta en Dios. Abraham no sabía cómo, pero confiaba en que Dios era capaz de proveer una salida, de transformar lo imposible en posible, como ya lo había hecho antes. Esta no es solo una historia sobre sacrificio, es una historia sobre amor. Amor por Dios sobre todas las cosas, incluso sobre lo que es más preciado en nuestra vida.
Abraham sabía que Isaac era un regalo divino y como tal pertenecía a Dios. Su corazón estaba partido, pero su fe permanecía firme. Se aferraba a la promesa de que Dios era fiel y bueno, incluso cuando todo parecía señalar lo contrario. Con las primeras luces del amanecer, Abraham se levantó en silencio. No sabía lo que el día traería, pero ya había decidido. Obedecería la voz de Dios, incluso si eso le costaba todo. El viaje hacia el monte comenzaba y con él una de las mayores pruebas de fe de la historia. Abraham salió de la tienda con pasos firmes, pero su corazón estaba más pesado que nunca. Miró a Isaac, aún somnoliento, sin tener idea de lo que estaba por venir. A su lado, los dos sirvientes cargaban los suministros para el viaje. Sobre el hombro de Abraham, un cuchillo brillaba a la luz del sol naciente. Sabía que cada paso lo acercaba más a una decisión que desafiaba toda lógica humana. El camino hasta el monte era largo y cansado. Durante el trayecto, el silencio dominaba. Isaac, con su curiosidad juvenil, hacía preguntas inocentes sobre el viaje. Abraham respondía en voz baja, intentando ocultar la angustia que lo consumía por dentro. ¿Cómo explicar a un hijo que el destino de la jornada era el sacrificio? ¿Cómo hablar de algo que él mismo no comprendía completamente? Mientras los sirvientes caminaban por delante, Abraham aprovechaba los momentos para orar en silencio. Pedía fuerzas a Dios, no solo para cumplir con la orden, sino para mantener la fe de que todo esto tenía un propósito. Cada palabra de su oración iba acompañada de un profundo dolor, pero también de una confianza inquebrantable en el carácter de Dios. Tú prometiste, Señor, nunca has fallado. Confío en ti. Los días de viaje pasaron lentamente, como si el tiempo hubiera desacelerado a propósito, aumentando aún más la agonía de Abraham. En cada parada para descansar, miraba a Isaac jugando con los sirvientes y sentía su corazón romperse. No podía evitar la pregunta que rondaba su mente: ¿por qué Dios me pediría algo tan cruel? Pero, aún así, continuaba adelante. El tercer día trajo consigo un cambio de clima y de escenario. Abraham vio a lo lejos el monte que Dios había mencionado. La visión lo golpeó como un impacto. Era real, no era una pesadilla. El momento que temía estaba más cerca que nunca. Sabía que el próximo paso sería crucial. Abraham necesitaba aislarse, necesitaba estar solo con Dios y con su hijo. Ordenó a los sirvientes que permanecieran allí mientras él e Isaac subirían al monte. Abraham miró a los ojos de los sirvientes y con una voz firme dijo: «Quédense aquí. Yo y el niño iremos a adorar y luego volveremos». Estas palabras pueden haber parecido simples para quienes las escucharon, pero para Abraham llevaban una profunda esperanza. No sabía cómo, pero creía que Dios traería a Isaac de vuelta. Su fe era tan grande que pudo ver más allá de lo imposible. Con la leña a cuestas de Isaac y el cuchillo en sus manos, Abraham dio los primeros pasos hacia la cima del monte. La subida era empinada y desafiante, pero no tanto como lo que ocurría dentro de él. Cada paso era un recordatorio del sacrificio que estaba a punto de hacer. Sentía el peso de la leña, pero el verdadero peso estaba en su corazón. Isaac, cargando la leña, miró a su padre con una expresión de curiosidad. Finalmente rompió el silencio con una pregunta que perforó el corazón de Abraham. «Padre, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?» Abraham respiró hondo, intentando contener las lágrimas, y respondió con una fe que desafiaba su propia comprensión: «Dios proveerá, hijo mío». Esta respuesta no era solo para Isaac, era para sí mismo. Abraham se aferraba a la promesa de que Dios era el Dios de la provisión, que nunca abandonaba a quienes confiaban en él. Sin embargo, cada palabra pronunciada parecía cargar un peso mayor, pues sabía que el cordero aún no había aparecido. Todo lo que tenía en ese momento era fe.
El sonido de sus pasos sobre el suelo pedregoso era como un tambor marcando el tiempo hasta el momento decisivo. La cima del monte estaba más cerca a cada instante, y Abraham sentía que el mundo entero pesaba sobre sus hombros. No sabía qué sucedería allí arriba, pero su confianza en el Señor lo mantenía en movimiento. Creía que, de alguna manera, Dios intervendría, aunque aún no hubiera señales de ello. Cuando llegaron a la cima del monte, el viento soplaba frío y cortante, como si la propia naturaleza estuviera atestiguando el momento tenso que se acercaba. Abraham miró a su alrededor, su mirada perdida entre las piedras y el cielo. No había señal de un cordero. Todo lo que quedaba era la fe y el silencio abrumador. Abraham comenzó a preparar el altar con manos firmes, pero temblorosas. Cada piedra que colocaba parecía llevar el peso de su alma. Recordaba otros altares que había construido, lugares de adoración y gratitud. Pero este era diferente. Este altar sería para un sacrificio que jamás imaginó tener que hacer, el sacrificio del hijo de la promesa. Isaac, aún ayudando a su padre, observaba en silencio. La leña fue cuidadosamente colocada sobre el altar, formando una pila que parecía lista para el fuego. Abraham evitaba la mirada del hijo, temiendo que su angustia se revelara, pero al mismo tiempo sabía que no podía posponer lo inevitable. El momento se acercaba cada vez más y necesitaba confiar en que Dios tenía un plan mayor. Con el altar listo, Abraham respiró hondo y se volvió hacia Isaac. Su corazón estaba destrozado, pero su determinación no vacilaba. Llamó al hijo con una voz baja, casi inaudible. «Hijo mío, ven aquí». Isaac se acercó, mirando a su padre con confianza e inocencia. Abraham sabía que esa confianza sería puesta a prueba de una manera inimaginable. Abraham comenzó a explicar lo que estaba a punto de suceder. Sus palabras salían con dificultad, cargadas de emoción. Intentó explicar que Dios había pedido este sacrificio y que, aunque parecía incomprensible, creía que el Señor proveería una salida. Isaac, sorprendido y confundido, miraba a su padre en busca de respuestas, pero sobre todo vio el dolor y la fe en los ojos de Abraham. El joven, que podría haber resistido o cuestionado más, aceptó las palabras de su padre con una madurez sorprendente. Quizás no entendía plenamente lo que estaba sucediendo, pero su confianza en su padre y en Dios lo llevó a someterse a la voluntad divina. Isaac se dejó atar, sus movimientos tranquilos, como si también estuviera siendo guiado por algo más grande. Abraham ató las manos y los pies de Isaac con firmeza, pero con todo el cuidado posible. Cada nudo era una mezcla de amor y obediencia. Mientras hacía esto, las lágrimas corrían por su rostro. No sabía cómo mantener la compostura, pero continuaba, movido por la certeza de que Dios no fallaría con él, incluso en ese momento tan sombrío. Con Isaac acostado sobre el altar, Abraham tomó el cuchillo. El brillo de la hoja reflejaba la luz del sol, haciendo que el momento fuera aún más real y aterrador. Abraham levantó el cuchillo, sus manos temblando ante la inminente decisión. El tremendo peso de la decisión lo abrumaba. Miró al cielo en busca de una respuesta, una señal, algo que lo detuviera de completar el acto. Pero el cielo permanecía en silencio. En ese instante, el tiempo parecía detenerse. Cada segundo se alargaba, como si todo el universo contuviera la respiración. Abraham luchaba internamente, pero su mano seguía levantada. Sabía que no había vuelta atrás. Su obediencia debía ser total, incluso si le costaba lo que más amaba. Mientras el cuchillo permanecía en el aire, Abraham cerró los ojos por un momento. Se entregó completamente a la voluntad de Dios. Su fe, ahora inquebrantable, pensó: «Señor, confío en ti. Haz tu voluntad». Fue en ese momento de rendición total que algo extraordinario ocurrió. Una voz fuerte y clara interrumpió el silencio, llamándolo por su nombre. «¡Abraham! ¡Abraham!». Abraham
Abrió los ojos de inmediato, con la mano aún en alto. Reconoció la voz como la de un ángel del Señor. El alivio que lo invadió fue tan intenso que casi lo hizo caer de rodillas. Sabía que Dios había respondido. La prueba estaba completa, pero el sacrificio que Dios quería no era Isaac, sino la fe de Abraham, llevada al límite. Abraham mantuvo el cuchillo suspendido en el aire, mientras el sonido de aquella poderosa voz resonaba en el ambiente. La tensión se rompió como si el mismo cielo se hubiera rasgado para intervenir. Era la voz de un ángel, clara, autoritaria y llena de misericordia. «Abraham, Abraham». El corazón de Abraham latía fuertemente al escuchar su nombre llamado 2 veces. Bajó lentamente el cuchillo y, aún en estado de shock, respondió con toda reverencia: «Aquí estoy». Su voz, llena de emoción, temblaba, pero al mismo tiempo transmitía un alivio casi palpable. Sabía que esa intervención solo podía venir de Dios. El ángel continuó, ahora con un tono de compasión y autoridad divina: «No extiendas tu mano contra el niño, ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo». Cada palabra penetraba profundamente en el corazón de Abraham, como si disiparan todo el peso que había estado cargando hasta ese momento. Abraham cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro. Su corazón, antes dominado por una lucha interna abrumadora, ahora rebosaba de gratitud y alivio. Miró a Isaac, aún atado sobre el altar, y no pudo contener las lágrimas al darse cuenta de que Dios había salvado a su hijo. Abraham vio en ese momento la confirmación de la fidelidad divina y de la fuerza que la fe verdadera puede alcanzar. Me encantaría saber qué piensan de esta historia. Dejen un comentario abajo compartiendo su opinión o lo que más les tocó de este mensaje de fe. Y si aún no están suscritos, no pierdan más tiempo. Suscríbanse ahora al canal para seguir disfrutando de contenidos inspiradores como este. Solo tienen que hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campanita para estar al tanto de todo. Isaac, aún acostado en el altar, observaba a su padre. El miedo y la duda que surgieron en su corazón comenzaron a desaparecer. También se dio cuenta de que algo extraordinario había ocurrido. Mientras Abraham lo desataba de las ataduras, sus manos, antes firmes pero pesadas, ahora actuaban con cariño y ligereza. Padre e hijo se abrazaron, un abrazo lleno de amor, alivio y reverencia a Dios. Mientras los dos se recompusieron, Abraham levantó la vista y a lo lejos vio algo inesperado. Atrapado por los cuernos en un arbusto, había un carnero. Una sonrisa mezclada con lágrimas iluminó el rostro de Abraham. Sabía que ese era el cordero que Dios había providenciado para el sacrificio. El Señor había mostrado que siempre tiene un plan perfecto, incluso en las pruebas más difíciles. Abraham se levantó y fue hasta el arbusto. Desató el carnero con cuidado y lo llevó hasta el altar. Mientras lo colocaba sobre la leña, su corazón rebosaba de gratitud. El sacrificio aún iba a ocurrir, pero no sería Isaac. Dios había providenciado otra forma, confirmando su misericordia y cuidado. Al encender el fuego y realizar el sacrificio, Abraham no pronunció palabras comunes. En lugar de eso, elevó su voz en alabanza a Dios. Dedicó el lugar como el Señor proveerá. Pues, como bien sabía ahora, Dios siempre tiene un propósito y nunca falla en cumplir sus promesas. Isaac, al lado de su padre, observaba cada movimiento con ojos brillantes de fe. Lo que había comenzado como un momento de duda y miedo, ahora se transformaba en un testimonio vivo del cuidado de Dios. Sintió que aquella experiencia marcaría su vida para siempre. Con el sacrificio completo, el cielo parecía más claro, como si la propia creación estuviera en paz. Abraham e Isaac se quedaron de pie ante el altar, ahora unidos no solo por lazos de sangre, sino por una fe que había sido purificada en el fuego de la prueba.
Ambos sabían que ese momento sería contado por generaciones, como un testimonio del poder de la obediencia y la fidelidad divina. Ese día, Abraham comprendió que el sacrificio exigido por Dios nunca fue sobre la pérdida de Isaac, era sobre su corazón, su total confianza y entrega al Señor. Y al ser aprobado en la prueba más difícil, Abraham dejó aquel lugar con la certeza de que Dios siempre proveerá, incluso en los momentos más oscuros. Al regresar al campamento, Abraham e Isaac llevaban más que el peso de sus pertenencias. Cada paso de vuelta a su tierra estaba impregnado por el eco de lo que habían vivido. El cielo parecía más vasto, el aire más puro, como si la intervención divina hubiera renovado no solo sus vidas, sino el propio mundo que los rodeaba. Los sirvientes que habían aguardado al pie del monte los recibieron con miradas curiosas y aliviadas. La ausencia de palabras de Abraham decía mucho, y su semblante sereno, aunque visiblemente emocionado, parecía reflejar algo sagrado. El silencio solo era interrumpido por el sonido de sus pasos y el susurro del viento. Isaac caminaba al lado de su padre, pero su postura era diferente. Parecía más grande, más maduro, como si hubiera salido de una tormenta interna con una fe más sólida. Al acercarse al campamento, Sara apareció a lo lejos. Sus ojos, atentos y ansiosos, se fijaron pronto en los dos. La visión de Isaac al lado de Abraham fue suficiente para que una sonrisa emocionada se dibujara en su rostro. Corrió a su encuentro, sus pies apenas tocando el suelo, mientras lágrimas de alivio rodaban por su cara. Al ver a su esposa, Abraham sintió que el peso de los últimos días se disipaba por completo. Sara abrazó a Isaac con una fuerza casi desesperada, como si quisiera compensar cada segundo que él había estado ausente. El joven correspondió al gesto, pero también miró a su padre, buscando aprobación. Abraham solo asintió, una sonrisa discreta, pero cargada de significado, iluminando su rostro. Más tarde, alrededor de la fogata, Abraham reunió a su familia y a los sirvientes para contar lo que había sucedido en el monte Moría. Su narrativa, llena de detalles vívidos, dejó a todos en un silencio absoluto. Habló sobre la voz de Dios, la angustia del sacrificio y la intervención milagrosa que salvó la vida de Isaac. Pero sobre todo, enfatizó la lección aprendida. La verdadera fe exige entrega total, pero Dios nunca abandona a quienes confían en Él. Sara escuchó cada palabra con lágrimas en los ojos, sujetando firmemente la mano de Isaac. Sabía que su hijo había estado al borde de la muerte, pero también que Dios tenía un propósito mayor para él. Al final de la historia, su voz suave rompió el silencio. Dios es bueno y su bondad no tiene límites. Él cuidará de nosotros, como siempre lo ha hecho. Isaac, aún procesando todo, sintió la necesidad de hablar. Contó cómo había sentido el miedo y la duda en el momento del sacrificio, pero también la paz inexplicable cuando escuchó la voz del ángel. Sus palabras emocionaron a todos, especialmente a Abraham, quien vio en su hijo la misma fe que había sido probada en él mismo. Esa noche, la atmósfera en el campamento era diferente. Había un sentido de propósito renovado, una conexión más profunda entre todos, especialmente entre Abraham e Isaac. Sabían que su viaje de fe no solo los había transformado, sino que también había dejado un legado eterno que se contaría por generaciones. Al acostarse, Abraham miró las estrellas, recordando la promesa que Dios había hecho de hacer su descendencia tan numerosa como los cuerpos celestes. Sintió una profunda gratitud, pues sabía que Dios no solo cumpliría sus promesas, sino que también proveería lo necesario en cada etapa del camino. Mientras tanto, Isaac, ahora en su tienda, también miraba al cielo. Reflexionaba sobre cómo Dios había intervenido, salvando su vida y demostrando su amor. La experiencia en el monte Moría se convertiría en un hito en su vida,
un recordatorio constante de que la fe es un acto de coraje y confianza. El campamento estaba en paz, pero no era una tranquilidad común. Era el tipo de paz que viene cuando se experimenta la intervención divina. Padre e hijo, lado a lado, comprendieron que el sacrificio no era sobre perder, sino sobre confiar en el propósito mayor de Dios. A lo largo de los días que siguieron, la vida en el campamento comenzó a retomar su ritmo habitual. Abraham, sin embargo, sabía que el evento en el monte Moría había marcado un antes y un después en su viaje espiritual. Sentía en su corazón que Dios no solo había probado su fe, sino que también lo había preparado para algo mucho mayor. Abraham empezó a dedicar más tiempo a la oración y la reflexión. Cada mañana, al despertar, salía solo para contemplar la vastedad del desierto. El viento que soplaba parecía traer consigo la voz de Dios, recordándole su promesa de hacer de su descendencia una gran nación. Mientras observaba las tiendas y el movimiento del campamento, Abraham se sentía invadido por una profunda gratitud, consciente de que cada vida allí representaba la realización de un plan divino. Isaac, por su parte, estaba descubriendo una nueva perspectiva sobre la vida. El joven había comenzado a acompañar a su padre en sus tareas diarias, aprendiendo no solo a cuidar del rebaño, sino también las enseñanzas de fe y liderazgo. Abraham veía en su hijo no solo un heredero de su linaje, sino también alguien destinado a cargar con el peso de las promesas de Dios. Sabía que necesitaba preparar a Isaac para el futuro, no solo como un hombre de trabajo, sino como un hombre de fe. Durante una tarde, mientras caminaban por los pastos, Isaac rompió el silencio. «Padre, ¿por qué Dios te eligió para ser el padre de una gran nación?» Abraham sonrió mirando hacia el horizonte. «No fui elegido por ser perfecto, hijo mío. Fui elegido porque confié en Él, incluso cuando no entendía el propósito, y eso es algo que tú también necesitarás hacer». Esta conversación marcó profundamente a Isaac. Comenzó a ver a su padre no solo como un líder, sino como un hombre que había pasado por pruebas que moldearon su fe. Y en ese momento sintió que el peso del legado también era su responsabilidad, pero no como una carga. Era un honor ser parte del plan divino. En el campamento, Sara observaba el cambio en ambos. Abraham parecía más sereno, más conectado con Dios, mientras que Isaac mostraba una madurez que no estaba allí antes. Ella sabía que la experiencia en el monte Moría había transformado a la familia. Sin embargo, Sara llevaba sus propias reflexiones. Para ella, el milagro no era solo que la vida de Isaac había sido salvada, sino la confirmación de que Dios estaba guiando cada paso de su viaje. Una noche, alrededor de la fogata, Abraham decidió compartir algo con todos en el campamento. Habló sobre la importancia de confiar en Dios en todas las circunstancias, incluso cuando las órdenes divinas parecen incomprensibles. Su voz era firme, pero llena de compasión. Cada palabra era absorbida por los presentes, que veían en Abraham no solo un líder, sino un ejemplo vivo de fe inquebrantable. Los siervos, muchos de los cuales habían cuestionado el silencio de Abraham tras la subida al monte Moría, ahora entendían que había una razón mayor para todo. Algunos confesaron que tenían dudas sobre seguir a un hombre que parecía dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Sin embargo, al escuchar sobre la intervención divina y la promesa renovada de Dios, sus dudas se transformaron en reverencia. En los días siguientes, Abraham comenzó a organizar mejor el campamento, delegando tareas y asegurándose de que cada persona allí entendiera su papel dentro del plan mayor. Sabía que la unidad era esencial para cumplir el propósito que Dios había designado para su familia. Cada acción suya reflejaba la lección aprendida en el monte Moría: obediencia, confianza y amor al prójimo.
Isaac, por su parte, comenzó a formar lazos más fuertes con los siervos y otros jóvenes del campamento. Compartía su experiencia con los más cercanos, no como una historia de miedo, sino como un testimonio de la fidelidad de Dios. Esta nueva actitud lo convertía en una figura respetada, incluso entre los mayores. Así, mientras el sol nacía y se ponía sobre el campamento, la familia de Abraham vivía bajo la sombra de un evento que había moldeado no solo su presente, sino también su futuro. Cada miembro de ese grupo sabía que formaba parte de algo más grande, algo sagrado, y sobre todo comprendían que la fe no era solo un sentimiento, sino una elección diaria de confiar en el plan de Dios. Con el paso de los años, la memoria del monte Moria no se desvaneció. Por el contrario, se convirtió en una piedra angular en la fe de Abraham y su familia. Cada día que pasaba parecía resonar con la promesa divina y el profundo significado de lo que había ocurrido en aquella montaña. Abraham comenzó a percibir los desdoblamientos de la alianza que Dios había hecho con él. Los rebaños crecían, el campamento prosperaba y había una paz inexplicable entre los siervos y su familia. Él veía todo esto, no solo como resultado de sus esfuerzos, sino como frutos de la gracia divina. Siempre que miraba a Isaac, un calor llenaba su corazón. Sabía que su hijo no era solo una bendición personal, sino el comienzo de un linaje que cambiaría el mundo. Cierto día, mientras Abraham estaba solo en oración, reflexionó sobre los desafíos que había enfrentado desde que Dios lo llamó a salir de su tierra natal. Cada prueba había sido un paso hacia algo más grande, un aprendizaje sobre confiar completamente en el plan divino. Entendía que el sacrificio de Isaac no había sido solo una prueba de su obediencia, sino un hito que redefinió el significado de su fe. Isaac también guardaba el impacto de aquel evento. Comenzó a entender mejor las historias que su padre compartía sobre el Dios que había prometido hacer de ellos una gran nación. Al caminar entre los rebaños o al observar las estrellas por la noche, sentía el peso de la promesa, pero también una paz que lo alentaba. Sabía que su vida era una representación viva de la fidelidad de Dios. Cierta noche, mientras Abraham e Isaac estaban juntos, el padre decidió compartir algo especial. Señaló hacia las estrellas y dijo: «Hijo mío, ¿te has detenido a contar cuántas hay en el cielo?» Isaac se rió respondiendo: «Es imposible, padre, son muchas». Abraham, con una sonrisa tranquila, replicó: «Así será nuestra descendencia. Dios prometió esto y yo creo. Incluso cuando parecía imposible, confié, y tú eres la prueba de que Él nunca falla». Aquellas palabras quedaron grabadas en el corazón de Isaac. Comenzó a ver su existencia como parte de un propósito mucho mayor de lo que podría imaginar. Cada estrella que veía era como un recordatorio de la fidelidad de Dios y de la importancia de su propia obediencia. A Isaac ya no era solo el hijo de Abraham, era un vínculo vivo en la cadena de la alianza divina. Mientras tanto, el campamento también fue impactado. Los siervos comenzaron a compartir la historia del monte Moriah con otros viajeros, creando una atmósfera de reverencia y admiración por la fe de Abraham. Aquellos que escuchaban la historia quedaban impresionados por la disposición de Abraham a obedecer a Dios, incluso en las circunstancias más difíciles. Esa reputación se extendió, convirtiendo a Abraham en un ejemplo de líder espiritual para otras tribus. Sin embargo, Abraham no permitió que el reconocimiento lo alejara de su humildad. Continuaba atendiendo a los siervos, cuidando de los rebaños y viviendo una vida de simplicidad y gratitud. Sabía que todo lo que poseía venía de Dios y que su misión principal era enseñar a los demás a confiar en Él. Cierto día, Abraham llamó a Isaac y le pidió que liderara una reunión con los siervos más jóvenes.
Isaac, con la voz aún un poco insegura, comenzó a compartir sus reflexiones sobre lo que había aprendido de su padre y sobre cómo Dios había demostrado su fidelidad. Habló sobre el monte Moría, no como un evento de dolor, sino como una prueba de amor divino. Al final, se dio cuenta de que su mensaje había tocado a los oyentes y una nueva confianza nació dentro de él. Sara, observando todo esto, sentía una profunda satisfacción. Sabía que aunque el camino había sido difícil, Dios había sido fiel en cada detalle. También entendía que el legado de Abraham sería transmitido a Isaac y en el futuro a generaciones aún por venir. En sus momentos de silencio, agradecía a Dios por la oportunidad de ser testigo de tantos milagros en su vida. Los días pasaban y el recuerdo del monte Moría se convertía en un símbolo de esperanza y renovación. Abraham e Isaac sabían que Dios era un Dios de provisión, un Dios que cumple sus promesas, y mientras miraban hacia el futuro, llevaban consigo una certeza inquebrantable. La fe nunca es en vano, y Dios siempre proveerá. En los años que siguieron, la historia del monte Moría no fue solo un recuerdo lejano. Continuó moldeando cada paso de la vida de Abraham, Isaac y todos los que estaban a su alrededor. La prueba de fe que parecía ser un examen, ahora era un hito de esperanza para el futuro de su linaje. Abraham, con el paso del tiempo, se convirtió en una figura venerada, no solo por su familia y sirvientes, sino también por otros pueblos de la región. La historia de su obediencia a Dios y de cómo Él intervino en el momento de mayor necesidad se extendió por muchas tierras. Abraham no era más solo el hombre que confió en Dios para tener un hijo en su vejez, sino el hombre que pasó por una prueba tan profunda que desafió hasta los propios límites de la fe humana. Sabía que cada paso que daba ahora era un reflejo de lo que Dios había hecho por él. Con el corazón renovado y la confianza inquebrantable en Dios, Abraham se preparaba para un nuevo viaje. Esta vez sabía que su destino sería diferente. Sentía que Dios lo estaba preparando para enfrentar más desafíos, pero ahora con una sabiduría adquirida por la experiencia y la constante presencia de Dios en su vida. Abraham no temía lo que el futuro le deparaba, pues ya había aprendido que la obediencia y la fe siempre llevan a la provisión divina. Isaac, por su parte, se estaba convirtiendo cada vez más en un hombre fuerte y sabio. No solo se había convertido en el heredero de Abraham, sino también en el guardián de la promesa divina hecha a su padre. Con el corazón lleno de fe, continuaba caminando al lado de Abraham, escuchando los consejos y enseñanzas de su padre. La relación entre ellos, antes marcada por la duda y la tragedia del monte Moría, ahora estaba impregnada de un profundo respeto y amor. Isaac ya no se veía a sí mismo solo como un hijo, sino como un colaborador en el plan de Dios para las generaciones futuras. Mientras tanto, Sara, que siempre había sido una mujer de fe, veía en cada uno de sus hijos la realización de la promesa de Dios. Sabía que su vida había estado marcada por milagros y que el fruto de su paciencia y confianza en Dios había dado origen a una linaje que sería eternamente bendecida. Incluso en los momentos de tristeza, cuando pensaba en las dificultades de su vida, no dejaba de ver las bendiciones que habían surgido de todo eso. El monte Moría continuaba siendo un símbolo de fe. Aquella montaña que había sido el escenario de la prueba más difícil de la vida de Abraham, ahora se convertía en un hito de esperanza para las generaciones venideras. La historia de cómo Abraham obedeció a Dios y cómo, en el último momento, la intervención divina salvó a Isaac, era contada de generación en generación, no como una simple historia de sacrificio, sino como una lección viva de confianza, obediencia y provisión divina. Abraham sabía que su misión ahora era transmitir esta historia,
Hablaba con sabiduría a sus hijos y nietos, no solo sobre la importancia de confiar en Dios, sino también sobre cómo esa confianza transformaría sus vidas. Les enseñaba que, incluso cuando el viaje parecía imposible, siempre había un propósito mayor detrás de todo. A lo largo de los años, Abraham y su familia continuaron viviendo con fe, confianza y obediencia. Sabían que la alianza con Dios no dependía de las circunstancias, sino de la disposición de seguir su voluntad, independientemente de lo que estuviera en juego. Abraham, ahora de edad avanzada, miraba hacia atrás con gratitud, sabiendo que cada paso de su viaje había sido guiado por un Dios fiel que nunca falla. En la quietud de la noche, Abraham se sentaba en su tienda y miraba las estrellas que Dios le había prometido como su descendencia. Cada estrella era un recordatorio del milagro que Dios había hecho en su vida y de la promesa que él había cumplido. Abraham sabía que mientras mirara al cielo, no solo estaba viendo estrellas, sino que estaba viendo la promesa de un Dios que siempre cumple lo que promete. Y así, el legado de Abraham perduró. Su historia no terminó en una montaña lejana, sino que vivió en las generaciones siguientes, en todos los que aprendieron de él la verdadera fe. El viaje de Abraham y la prueba de fe más difícil que enfrentó fueron, en realidad, el inicio de un camino de bendiciones para los hijos de Dios. La historia de Abraham e Isaac seguiría siendo contada como un testimonio de que, incluso ante los mayores desafíos, la fidelidad de Dios es cierta y su provisión nunca falla. El sacrificio de Abraham no fue solo una prueba de fe, fue una prueba del amor incondicional y la fidelidad de Dios. Al confiar plenamente en el plan divino, Abraham nos enseña que, incluso en las situaciones más difíciles, podemos encontrar esperanza y provisión. La historia de Abraham e Isaac es un recordatorio poderoso de que la confianza en Dios puede transformar incluso los momentos más desafiadores en testimonios de su bondad y gracia. A medida que seguimos este camino de fe, podemos tener la certeza de que Dios nunca nos abandona, incluso cuando el camino parece incierto. Si te ha tocado esta historia de fe y confianza, no olvides suscribirte al canal para más contenido inspirador como este. Dale like a este video, compártelo con tus amigos y deja un comentario abajo contando lo que aprendiste con la prueba de fe de Abraham. Tu participación es muy importante para nosotros y juntos podemos difundir este mensaje de esperanza a más personas. No te pierdas las próximas historias que transformarán tu viaje de fe.